¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras y universidades las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre el derecho de las personas indígenas a ser asistidas por un intérprete profesional. Para lo cual contamos con la participación de Brenda Alcántara, de Derecho al ITAM, Fernando Escobedo, de Relaciones Internacionales del Ibero Puebla, Gisae Mendoza, de Ciencia Política de la UAM, Estefanía Escobar, de Etnohistoria y Literatura de la ENA, y Lorenzo Urías, de Derecho del Ibero. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir. Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes. Hoy estamos por platicar sobre el derecho de las personas indígenas a contar con un intérprete profesional. Como saben, en el país existen más de 250 lenguas indígenas. Tenemos una pluralidad enorme y casi única en México con respecto, digamos, al resto de otros países. De los 2.400, más de 2.400 municipios que tenemos, muchos se rigen por usos y costumbres. Tenemos una diversidad gigante en México. Esta diversidad definitivamente debe ser comprendida también dentro de los alcances del derecho y particularmente dentro de los alcances de un proceso judicial. En este caso, por supuesto, los procesos judiciales se llevan a cabo, pues básicamente en el idioma, pues el idioma nacional realmente lo componen todas las lenguas indígenas y el castellano en este caso, pero pues básicamente se lleva pues en el idioma español, en el idioma castellano. Esto pues muchas veces representa una barrera a la entrada gigante para muchas personas que no tienen un dominio, digamos, de una de las partes de esa lengua nacional, que es el idioma castellano, pero que sigue siendo perfectamente válido, y perfectamente reconocido en la Constitución, cada una de las más 250 lenguas nacionales que existen en el país. Para eso, por supuesto, se necesitan intérpretes. Y de eso es la sentencia que discutiremos el día de hoy, y para el cual tenemos a grandes invitadas o un invitado fantástico pues, para platicar de este tema. Lorenza, cuéntanos, ¿cuáles son los hechos del caso? ¿De qué va esta resolución de la Corte? Claro que sí. Pues en primer lugar creo que es importante que planteemos que esto ocurre en el estado de Oaxaca, que como mencionabas tiene una gran variedad de comunidades indígenas y donde existen obviamente diferentes lenguas que se hablan obviamente aparte del español. En ese sentido, en este caso se encuentra el cadáver de una mujer eh, y pues se presenta la denuncia ante el Ministerio Público. Citan a comparecer a su esposo, que es el quejoso en este caso, y durante todo ese, digamos, proceso penal no se le otorga, en primer lugar, en las primeras declaraciones que él realiza, no se encuentra presente un intérprete. En las siguientes declaraciones y en algunas diligencias sí se encuentra presente un intérprete. Siempre varía entre qué intérprete tiene y qué defensor o defensora tiene en el caso. Y generalmente se le otorgaban intérpretes que simplemente manifestaban tener un conocimiento del idioma mije, pero que no realmente se garantizaba si tenían un conocimiento de la cultura y realmente un conocimiento profundo del idioma que el quejoso hablaba. Entonces, digamos, el quejoso va presentando recursos hasta que se ampara y llega a conocer la corte. Y lo que tiene que determinarse son los lineamientos que se deben de seguir al designar a un intérprete, así como el procedimiento que debe seguirse cuando no se cuenta con un intérprete profesional y debe de asignarse un intérprete práctico, como le llama, digamos, la sentencia. Muchas gracias, Lorenza. Gisae, platícame un poco más sobre estos parámetros que dicta la Corte al momento de analizar el asunto. Pues justo, de hecho, toca 4 puntos importantes. El primero, a partir del agravio presentado por el quejoso, pues nos dice que el derecho a los indígenas debe estar asistidos por un defensor y un intérprete cuando sean parte de un juicio o un procedimiento. A partir de ahí comienza a establecerse que tanto el defensor como el
intérprete tiene que entender la cultura y el idioma bajo ciertos lineamientos que más abajo, en el segundo punto importante, sobre qué es el concepto de intérprete, van desarrollando y en el cual pues nos dice que no solamente es que vivan en la comunidad y tengan el mismo sentido o la misma cosmovisión en cuanto a los valores, o sea, en el sentido de entender la cultura, sino que también esa parte tiene que estar reconocido ante alguna institución que tenga como esta parte, no nada más de traducir, sino profesionalmente de ponerle un contexto que realmente eso, de eso va a ser un intérprete, a diferencia de un traductor. El intérprete comienza a darle el contexto jurídico para que la persona indígena pueda preparar a partir de ahí su defensa. Y después justo nos enumera como qué es lo que pasa en tanto en las habilidades, qué pasa si no respetan el ponerle desde un inicio, desde el momento uno al intérprete o al defensor con estas características, justo empieza un tema de no validar como este tema de cualquier declaración o prueba que tengan generada de esta situación, pues no será válida, ¿no? Y en el tercer punto ya nos esboza un poco en qué casos y bajo qué circunstancias no se permite, más bien se permite que sean intérpretes de alguna manera prácticos, que no tengan como este reconocimiento oficial y estas características generales, ¿no? Sí. Muchas gracias, Gisae. En este caso, evidentemente, hay un acento particular, no únicamente en el conocimiento y en el manejo de la lengua, sino también en el entendimiento, digamos, de la cultura, de su cosmovisión, etcétera. Platícame, Estefanía, cuál es la importancia, digamos, de esta comprensión en una generalidad y no exclusivamente el hecho de poder traducir una palabra por otra, vaya. Sí, claro. El asunto aquí es que, por ejemplo, desde distintas cosmovisiones indígenas, hay sujetos, como bien lo dices, que no solo se visualizan de manera particular, ¿no? Sino hay sujetos colectivos. Y es en donde hay muchas malas interpretaciones o interpretaciones erróneas al momento de juzgar o al momento de entender, por ejemplo, desplazamientos migratorios y demás, ¿no? Eh, por mencionar un ejemplo. Entonces, desde distintas cosmovisiones indígenas, cuando se culpa o se señala algún delito a una persona en particular, a veces el contexto mismo, no solo en un asunto de traducción lingüística literal, implica una comunidad, ¿no?, a la que es agraviada. Ahora, eso no excluye que de manera individual pueda juzgarse, pero dentro de ese sistema cultural en el que los individuos están insertos en una comunidad, también hay una serie de parámetros jurídicos internos a los cuales se tiene que apelar, ¿no? E incluso aparatos jurídicos al interno de las comunidades que van más allá de las estructuras del Estado, tienen como sus propios mecanismos para juzgar, para ver casos en particular, y son muchos de los mecanismos que se salta, ¿no?, el Estado o el ejercicio de la justicia. Entonces, bueno, también habría que atender esos aparatos que parten de la cultura indígena, cual sea el caso, donde ellos también, ¿no?, en distintos procesos históricos han decretado su manera de ejercer la justicia de manera individual y o colectiva, según sea el caso. Sin duda, justamente lo que se comentaba hace un momento, o sea, toda esta parte también de reconocimiento de usos y costumbres que existe dentro de las comunidades indígenas, que precisamente pues, protegen esa cosmovisión y ese armado al final del día, ese ordenamiento que tienen con base en las normas que ellos mismos han determinado históricamente. Entonces, pues hay una importancia ahí mayúscula, como bien nos comentas, de entender la generalidad de la cultura y no exclusivamente una traducción individual, digamos, de la lengua. Luis Fernando, platícame, ¿qué te llamó más la atención del caso? A mí me llama la atención del caso que de alguna manera, pues, no se le dé este reconocimiento de la personalidad jurídica a una persona. ¿Por qué? Al tú desconocer a esta persona, o no desconocerla, pero no darle la oportunidad de entender tu lenguaje a través de una persona, intérprete o traductor,
profesional, bueno, pues estás desconociendo su capacidad de defenderse. No le estás dando su lugar como persona jurídica y eso nos lleva a todos estos problemas, sobre todo cuando, bueno, México, sabemos que esto de los derechos indígenas es algo relativamente nuevo, sí, sin embargo, pues es algo que tiene ya un tiempo, ¿no? México ratifica el 5 de septiembre de 1990 el Acuerdo 169 de la OIT de los pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas. También fue publicado el 3 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federación. Y vienen artículos muy importantes. Por ejemplo, el artículo 2, el punto 1 del artículo 2, en donde los deben asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto a su integridad. Eso es una clara violación a la integridad de la persona y del reconocimiento hacia las lenguas indígenas que esa persona pues está acostumbrado a hablar, ¿no? Asimismo que, bueno, se maneje el que se necesita un intérprete, que si bien es importante, sí que se maneje, que se necesita un intérprete, también debería haber la posibilidad de que se maneje un traductor, porque el intérprete es para un mensaje oral. El intérprete interpreta lo que una persona le está diciendo y transmitiendo de manera oral. Sin embargo, el traductor lo que hace también es la manera escrita. Entonces, en el momento en el que un traductor le puede a sí mismo traducir un documento escrito a una persona que está siendo procesada, podría llevarse a cabo de manera más integral el procedimiento. Totalmente de acuerdo. Y pues sí, básicamente pues las comunidades indígenas llevan pues miles de años en México, básicamente, bueno, pero su reconocimiento, efectivamente, el reconocimiento de sus derechos es hasta hace no mucho, desafortunadamente, digamos que hay una mayor exposición a esto. Y de eso yo creo que platicaremos un poco más en el segundo apartado, porque hay varios temas ahí que me gustaría tratar, inclusive, digamos, todo el tema del movimiento zapatista, que puso, digamos, a la luz también varias de las inequidades y de las injusticias, pero así gravísimas que viven las comunidades indígenas. Brenda, platícame de entrada de las consideraciones del caso, ¿qué rescatas? ¿Hay algo que te deje, digamos, como insatisfecha con la argumentación? ¿Tú habrías complementado algo más? Cuéntame. Sí, muchas gracias. Pues en primer lugar quería rescatar cuando habla un poco de la exposición de motivos del artículo 2, que justamente dice, hay que proteger a estos grupos que han sido desprotegidos históricamente, ¿no? Y vulnerables. Y tal es así que cita el artículo 2. Yo ahí hubiera metido un poco de precedentes de la Corte Interamericana. Justamente hay un caso muy bueno de Casab contra Paraguay, que justamente habla de este grupo desprotegido que uno, le ponemos en un proceso penal, ahí ya hay una vulnerabilidad, y dos, aparte no habla español, ¿no? Entonces parece que tenemos unas categorías sospechosas ahí, entonces yo hubiera enfatizado un poco más en eso para decir, es un grupo vulnerable, hay que protegerlo. Y bien, la otra parte que menciona justamente Saldívar en la sentencia, eso que es un grupo desprotegido, hay que atender a este. También una parte que me gusta, creo que, y que hubiera también puesto en esta sentencia es rescatar el artículo 8 de la Convención Americana, justamente garantías judiciales, es esto, ¿no? No podemos hablar de un debido proceso, de una justicia efectiva hacia X persona si no con esto. Entonces, si no tenemos en primer lugar a un defensor público y dos, intérprete, no podemos cumplir con esta garantía. Hay una parte de la sentencia que justamente dice que en el 2006, me parece, que es cuando intenta o hace su declaración ante el Ministerio Público, habla que quien lo representó fue un pasante en derecho. Ahorita esto ya sería, o sea, esto ya no se podría, ¿no? En el 2008, con la reforma más importante en materia penal, quitamos este apartado porque justamente estamos hablando de un pasante, no tenemos esta acreditación. No tenemos la efectiva representación, exactamente. Entonces, esa parte también me gustó, que justamente se habla de esta parte pasante en derecho, que ahorita ya no se puede, y ahorita ya tenemos que hablar de un abogado que tenga título, cédula profesional y aparte intérprete para que se pueda llevar y se pueda realizar esta defensa adecuada cumpliendo el artículo 8 de la CAT. De acuerdo, muchas gracias. Gisae, me parece que tienes por ahí la mano levantada. Sí. Sí, justo creo que, bueno, al menos desde una perspectiva un poco más política, creo que aquí el componente, la importancia que la sentencia pone sobre el componente cultural me parece vital. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entender que para ciertas comunidades el agua, la tierra, el aire,
los elementos naturales giran en torno a una deidad incluso, ¿no? Y un concepto diferente de cómo vivir, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes que hace un intérprete es justo adaptar esta situación que lleva tecnicismos al poder y al alcance y al acceso de cualquier persona que tienda tenga este mismo sentido, ¿no? Y creo que ahí es la importancia, y me parece que reconoce muy bien de fondo que existen desigualdades estructurales y que por eso es necesario poner en papel esto, ¿no? Y creo que me gustaría rescatar como también la esencia, ¿ja?, que tienen de salvaguardar el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso, ¿no? Que en muchas ocasiones en estos grupos vulnerables ni siquiera llegan a esto, ¿no? No nada más es pararte en un ministerio público y que te atiendan, sino pasar las barreras culturales que grandes instituciones negativas en este sentido, como el racismo, el clasismo, el machismo, dejan, porque esto de fondo tiene un concepto político muy jugoso, ¿no? Y bueno, ya no nos adelantaremos al segundo bloque, pero justo creo que, bueno, al menos desde mi perspectiva como politóloga, marca mucho eso, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me gustaría recuperar. Muchas gracias, quizás sí, sin duda. De entrada, digamos, las barreras dentro de un procedimiento pues son lo suficientemente altas como para añadirle, digamos, otra complejidad que no es únicamente un tema de lengua, sino es un tema de comprensión de una cultura. Hablaba Brenda, por ejemplo, de las garantías constitucionales, procesales, etcétera, y reconocidas internacionalmente que existen, que pues es el mínimo necesario básicamente al enfrentarnos a la justicia. Y uno de ellos definitivamente pues es la defensa, pues al final del día hay dos partes, hay un juez, sobresimplificando digamos el asunto, y cada una de estas partes pues debe tener pues, pues un defensor y un abogado o abogada, digamos, de parte de cada uno de ellos, armando un caso de manera efectiva, de manera real, etcétera. Entonces, cuando de entrada teníamos, y además en este caso, pues sí, efectivamente, un pasante, pero más una persona que no entiende el mundo de quien está representando, etcétera, hay una serie de vicios muy particulares asociados con la defensa pública, básicamente, de las personas. Y yo creo que pues, también ahí me gustaría platicar un poquito más a fondo durante el segundo bloque, porque la defensoría pública en general de los casos es importantísima, y particularmente en grupos vulnerables como el que nos enfrentamos en esta sentencia. Así que vamos a ir rápidamente a un corte, no le cambien, volvemos rápidamente, estamos en Derecho a Disentir, estamos platicando sobre la representación de las personas de comunidades indígenas, la comprensión no únicamente de su lengua, sino también de toda la cosmovisión que los rodea para tener una defensa legítima, una defensa real. No le cambien, volvemos en breve. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir, estamos en el segundo bloque, estamos platicando sobre las personas indígenas pertenecientes a una comunidad indígena y el derecho constitucional a partir de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en donde tienen básicamente para una defensa adecuada que comprenda no únicamente su lengua, sino también la cosmovisión que rodea a cada una de estas comunidades. Platicábamos en el primer bloque precisamente la importancia de esta cosmovisión y lo que implica. Nos comentaba Estefanía, digamos, a detalle de cuál es la importancia de entender su forma de vida y sobre todo cómo también ellos han entendido a lo largo de mucho tiempo y que constitucionalmente está reconocido esto también bajo el tema de usos y costumbres, la resolución de conflictos, etcétera, cómo ellos llevan, digamos, su vida en comunidad. Nos platicaba también Brenda la importancia, digamos, de acentuar el hecho de las garantías procesales, vaya. Cualquier estudiante de Derecho, garantías procesales es de lo primero que vemos que son, insisto, el piso mínimo para empezar a hablar de justicia. O sea, que algo es justo y cuando un proceso al final llega a una decisión independiente, autónoma, justa, etcétera. Platícanos un poco más sobre estas garantías procesales, Lorenza, y por qué son tan importantes en este caso, vaya. Porque parece que nos estamos brincando un poquito más allá en el caso de personas que se encuentran con cierta vulnerabilidad adicional. Pero la realidad de las cosas es que muchas de las personas que se enfrentan a la justicia tienen ese primer problema que es sus garantías procesales no siempre están debidamente cumplidas. Y sobre todo cuando hablamos de casos que interviene una defensa pública. Claro, pues como comentabas, las garantías procesales son este piso mínimo del que partimos cuando una persona decide, digamos, acceder a un proceso jurisdiccional.
y que se le tienen que garantizar en todo caso. Creo que en este caso en particular, y en cuanto a los intérpretes, las garantías procesales, como comentabas, cambian completamente y esto es por una cuestión de interpretación intercultural del derecho. Creo que precisamente el artículo 2 constitucional, en el que está establecido este mandato constitucional a que las personas indígenas que acceden a un procedimiento sean asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura, depende precisamente de que se realice una interpretación intercultural de sus derechos dentro de un procedimiento, lo cual implica que para que una persona indígena realmente pueda determinarse que tiene un acceso a la justicia, la única manera de que el Estado pueda garantizar eso y que las personas indígenas puedan ejercer y gozar de sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación deriva precisamente en que el Estado reconozca el contexto en el que se desarrollan estas comunidades, así como sus particularidades culturales al interpretar o definir el contenido de sus derechos. En ese sentido, para mí en este procedimiento y cuando se ve involucrada una persona perteneciente a una comunidad indígena, cobra muchísima relevancia el que pueda ser asistida por un intérprete. Tanto como para considerar sus particularidades culturales, sino también para garantizar que la evidencia que se está presentando y mediante la cual va a ser juzgada esa persona, como fue en este caso, que se determinó que, por ejemplo, las declaraciones mediante cual el juez había determinado su culpabilidad, realmente carecían de valor probatorio porque justamente no habían tomado en cuenta estas especificidades que tienen que cumplir un intérprete. Entonces, creo que en este sentido es muy importante el tema de garantías procesales precisamente porque sobre eso se recarga la necesidad de contar con un intérprete que defina e interprete el contenido de sus derechos en este caso. Y entonces, Totalmente, creo que lo pones muy claro, es precisamente, o sea, sobre esas garantías procesales es donde se recarga, digamos, este caso. Me parece como muy certero el punto. Estefanía, platícame, ¿crees que haga una diferencia? O sea, nos comentabas, digamos, sobre la importancia de comprender, digamos, la cultura. En términos de un proceso, ¿qué tanto, o sea, cuál es la diferencia que provoca esto versus simplemente tener un intérprete, vaya? O sea, ¿de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de justicia? De que, ok, perfecto, ya te garanticé un defensor público que conoce tu lengua, pero no necesariamente tu modo de vida, tu estilo de entender la vida, pues lo que se define como la cosmovisión, ¿en qué sentido, dentro de un proceso, cambiaría o daría un valor probatorio distinto a las declaraciones, tanto del imputado como su participación dentro de este proceso? Ok, sí, pues mira, yo creo que no es que los organismos, tanto de los usos y costumbres o los aparatos jurídicos y estatales estén peleados, ¿no? Realmente yo creo que en ambas situaciones lo que se busca obtener es justicia, ¿no? Según sea el caso. Entonces, me parece que cabe resaltar que este énfasis sobre el origen de la persona juzgada, el origen de los peritos traductores, tienen que hacer todo ese balance en los términos jurídicos y estatales normales y también en cuanto a los usos y costumbres de la comunidad, ¿no? Entonces tiene que haber una compaginación de ambas figuras. Ahora, no quiere decir que todas las comunidades indígenas eh, apelan a esta figura de usos y costumbres, ¿no? En algunas es mucho más acentuado, en algunas no, pero la idea es que la justicia se ejerza y haya una compaginación, ¿no? Por parte de ambos aparatos jurídicos. Y, y bueno, el punto en este caso en específico es de reconocer la situación de origen de la persona acusada como justo de sus intérpretes, ¿no? Porque en un apartado dice que hay el primer intérprete que lo acompaña, pues es un policía, ¿no? Que pertenecía a la comunidad. Y entonces, bueno, ahí también hay una vulnerabilidad tanto del acusado como del intérprete, ¿no? Porque si bien es una persona que no, sí es parte de la comunidad, pero no es experta en la interpretación jurídica, ¿no? No solo a nivel cultural, sino también a nivel jurídico es importante que haya todo un proceso de discusión, de compaginación, de qué es lo que está ocurriendo, por qué se le acusa, y ahora tocamos el punto del intérprete experto,
que, bueno, el INALI tiene Ujú. tiene un apartado de peritos intérpretes especializado, tiene todo un padrón al cual se puede apelar, ¿no? Y entonces aquí el asunto, lo que llama la atención es que nos hace pensar que muchos abogados de oficios o de servicio privado a veces desconocen esta figura, ¿no? Del intérprete en lenguas indígenas y demás, y se desconoce este padrón. Entonces la invitación también es a eso, ¿no? A acudir a este padrón que es completamente legal y que es justo gente preparada por el INALI mismo para apelar a estos espacios jurídicos, donde no solo basta ser parte de la cultura, ¿no? Ser parte de la comunidad y hacer una mediana traducción, sino que se haga una traducción, una interpretación y una adecuación, porque si bien digo, tan solo cuando aprendemos español e inglés, nosotros notamos que hay palabras que son intraducibles, Claro. ¿no? Hay términos, hay contextos que no podemos pasar fácilmente de una lengua a otra. Y con con las lenguas indígenas y las comunidades ocurre lo mismo. Entonces, a lo que voy es que eh, se debe de ser muy, bueno, ustedes lo saben, se debe de ser muy cuidadoso, muy cauteloso en esta elección de peritos intérpretes, porque justo no solo es apelar a la lengua, ¿no? Y al contexto, además jurídico, que es muy delicado, no también es a la condición a la persona en la que llega a ser enjuiciada y también acudir a la expertise, ¿no? De estos traductores, intérpretes que tienen todas estas consideraciones y a las instancias de usos y costumbres que vayan a compaginarse. Entonces son varios puntos que hay que ir atendiendo en casos tan delicados como este. Totalmente, y gracias por traer el INALI a colación, porque efectivamente ahora sí que para la audiencia que también nos ve, es importantísimo que conozcan que existe este Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que efectivamente, si no me falla la memoria, son alrededor de 264 lenguas indígenas las reconocidas en el país, existen intérpretes al respecto. Dentro del Poder Judicial Federal, justamente, la Defensoría Pública Federal hasta hace recientemente poco, dentro de esta presente administración, firmó un convenio con el INALI justamente para tener una defensa pública que tenga, digamos, intérpretes completamente validados para cada uno de los casos a los que se pudiese enfrentar cualquier persona dentro del territorio nacional. Cada uno de los estados, no hay que olvidarlo, también tiene sus defensorías públicas, que es lo que llamamos como defensores públicos o defensores de oficio, como comentabas, etcétera, y que es muy importante siempre voltear a ver a las instituciones que ya existen, porque de repente como que tratamos de encontrar el hilo negro y en realidad pues muchas veces ya hay muchas soluciones fuera que simplemente pues hay que tocar, ¿no? Brenda, platícame, ¿qué opinas de la discusión de tus compañeras, de la discusión hasta el momento? ¿Qué resaltarías, digamos, de la importancia de esta sentencia para la audiencia? Sí, muchas gracias. Pues justamente ahorita que estaban platicando mis compañeras, me vino a la cabeza, hablando de garantías judiciales, pues la defensa, ¿no? Tal cual que esa capacidad que tiene la persona para asesorar y apresar lo que jurídicamente pasa. Y recuerdo que en el 2019 la primera sala se empieza a pronunciar ya no nada más sobre defensa técnica de manera procesal, sino material. Ujú. ¿No? Donde tenemos que buscar esta capacidad para que se pueda apreciar y el imputado pueda apreciar lo que pasa alrededor. Entonces yo creo que es un símil con esto. Si la persona no tiene esa capacidad y no se le garantiza el derecho a la defensa técnica como material, es imposible que tenga un debido proceso, que tenga acceso a la justicia, que se le respeten todas esas garantías judiciales de las que hablamos, ¿no? Que están en el artículo 20, apartado B, como en el artículo 8 de la CAT. Entonces, creo que esto es importante, el resaltar esta parte, que la defensa debe ser técnica, tanto formal como material, y que para que tengamos esta capacidad de hacerlo, aquí parece que hay como una doble vulnerabilidad, vuelvo a tocar y vuelvo a resaltar este tema, ¿no? Las personas, comunidades indígenas, tener primero garantizada esta defensa técnica adecuada, material, y aparte que existe un intérprete justamente para que pueda apreciar lo que pasa a su alrededor y poder ver cómo son usos y costumbres y se aplique a su caso en concreto. Entonces, rescataría esta parte y también ahorita mencionaba Estefanía algo muy interesante de las defensorías. Yo creo que faltan incentivos también para que las personas nos interesemos todos en aprender lenguas indígenas. Es súper escaso si comparamos las personas que están allá afuera pidiendo un defensor público,
¿no? No hablar de los particulares como públicos, falta este incentivo para que las personas tengan el interés en estudiar lenguas indígenas y puedas tú también apoyar y ser un intérprete certificado para este tipo de personas, ¿no? Y para quitar esta vulnerabilidad y este sesgo. Entonces, yo creo que también faltaría un incentivo o algo que realizara como política pública el Estado mexicano. Aquí Isaí sabrá mejor que yo, pero creo que con esto podríamos ir avanzando, ¿no? Y tal como lo menciona la Corte, en defensa técnica material, creo que perfectamente teniendo estos incentivos podríamos avanzar y tener jurisprudencia justamente para comunidades indígenas, ¿no? Seguirla realizando. De acuerdo, y justamente para cumplir esa parte material de la que bien nos has hablado, que además ha sido, pues hasta cierto punto, muy reciente esa batalla que ha dado el Tribunal Constitucional y otros tribunales también federales, digamos ya en el análisis constitucional de normas, que pues es, pues no sé, como vencer esta parte muy kelseniana nuestra positivista del abogado, pues que simplemente hasta donde la norma marque, pero sin meternos a ver si realmente se está cumpliendo materialmente, digamos, una buena defensa, unos buenos principios, si se están garantizando, etcétera, etcétera. No es algo sencillo, pero yo creo que hemos tenido un muy buen ejemplo por parte del Tribunal Constitucional, es decir, la Corte, digamos que vamos avanzando hacia allá, sino no es simplemente una conquista de lo formal, sino también en lo material. Tenemos que ver reflejado cada uno de esos principios y normas que nos marcan no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales y demás. Gisa, nos platicabas en el segmento anterior justamente que tú veías, digamos, como un contexto político, un doblez más de política pública, vaya, dentro de la sentencia. Platícame un poco más sobre esto. Justo, bueno, yo lo veo desde el lado un poco, desde visibilizar la deuda histórica que hay con el reconocimiento de la identidad que significa ser una persona indígena, ¿no? Personalmente lo entiendo porque vengo de descendencia indígena y siempre esto ha sido un tema que no solamente traspasa, digamos, el papel, es un tema en el que cuando se reúne el comité de las festividades, al momento de que no, pues es que no podemos cerrar la calle para la feria en el pueblo, entonces, ¿a qué instancia, a dónde tenemos que recurrir? Y se dificulta el proceso. ¿Por qué? Porque justo retomando un poco lo que mencionaba Brenda, ¿qué está pasando con la preservación de las lenguas? Porque muchas de las veces, y ese es un problema latente igual, si no mal recuerdo, hasta apenas el 2016 había 260 certificados intérpretes para cumplir con este rol, ¿no? ¿Y qué pasa con tantas lenguas y variantes de estas lenguas? O sea, ¿cómo vas a cubrir tanta demanda, ¿no? Estamos hablando de que si bien no todas tienen demasiadas personas, ahorita no tengo el dato específicamente, pero sí son personas que a fuerza tienes que cumplirle el derecho a acceder a su debido proceso en su lengua materna, ¿no? Y entonces, desde la política lingüística pública, ¿qué está pasando con la preservación, con la difusión y con el uso, ¿no? Entonces, interconectar esto en política pública debería ser una de las primeras necesidades para realmente una integración con lo que se está haciendo en materia legislativa, con lo que se está haciendo en materia judicial, ¿no? Y que es importante, ¿por qué? Porque al final del día, aparte de la resolución de conflictos, se habla a veces de que no existe justicia para los indígenas, pero si nos quitamos un poco de las gafas occidentales y como que pues este tema de que solo nuestra justicia es válida, existe la parte de la justicia de la propia organización y de la autodeterminación que tienen estos pueblos, y de ahí parte y emana pues la forma en la que ellos quizás vean que esta salida es mucho mejor, ¿no? Entonces, al momento de presentar el recurso ante el juez, pues él debería acatarse a decir, bueno, entonces, o sea, el tema es, ya lo resolvieron mediante sus propias reglas y sus propias formas de ejercer justicia, ¿no? Pero el tema es, sigue habiendo esta desconexión lingüística que a lo mejor para muchas personas diría, pero pues es lo mismo que le traduzcas, pero es lo que comentaban aquí los compañeros, o sea, los tecnicismos son, incluso en el inglés, hay formas, te tienes que certificar para ser en técnico, o bueno, traductor técnico en medicina, Claro, en sí, derecho, ¿no? sí, en una variedad de cosas. Exactamente, entonces justo creo que ahí el tema con la política lingüística es dejar de darle el peso solamente a algunas, porque existen 60 bien instituidas, existen 68,
pero contando al español serían, digamos, 69, ¿no? De estas 68 hay un montón de variantes, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la comunidad propia del caso, el mije es diferente. En una parte del propio Oaxaca es una parte diferente. Se mije a otro. ¿Por qué? Porque tiene otros acentos. Incluso para cosas comunes, como podría ser, no sé, por decir, un lápiz, a lo mejor tienen diferentes formas de llamarle. Y es ese pequeño, digamos, punto es el que cuando construimos una realidad como lo es a partir de la Constitución, entonces ordenamos también conceptos, ¿no? Entonces, al momento de saber esta diferencia poquita, bueno, no, es abismal. Vuelve el tema de volver Sí, se a, resignifica digamos, eso, y aparte también pues permite realmente que se acceda al derecho y de primera mano, no que te vengan y te cuentan, por así decirlo. Totalmente. Vamos a ir rápidamente un corte regresando. Luis Fernando, me gustaría que me platicaras un poco más. Nos hablabas en el primer bloque precisamente sobre que el reconocimiento de derechos indígenas es relativamente reciente. Me gustaría que me contaras un poco más de esto porque creo que es muy importante que la audiencia también esté consciente, vaya. O sea, probablemente dentro de su generación, vaya, el tema del reconocimiento de derechos indígenas pues haga mucho más sentido porque ya crecen con una ola como más post-2011 de derechos humanos, etcétera, pero realmente dentro de la campaña demográfica hay una población pues bastante grande que todavía sigue siendo muy reciente, digamos, este reconocimiento indígena y que sí es muy importante, yo creo que ahondar un poco más. Entonces, regresando al corte, regreso contigo, Luis Fernando, y con el resto de ustedes, compañeras, pues también para sus últimas reflexiones y conclusiones del programa. Por lo pronto, ustedes no le cambian, estamos en Derecho a Disentir. Volvemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos en el último segmento, realmente en la parte de las conclusiones. Luis Fernando, precisamente nos quedamos contigo en el segmento anterior. Platícanos un poco más sobre la evolución del reconocimiento de los derechos indígenas, la importancia de ello, particularmente en un país como México. Y por último, pues básicamente, ¿cuáles son tus últimas reflexiones del caso? Claro, muchísimas gracias. Para empezar, me gustaría también abordar esto desde una perspectiva un poquito más internacional e histórica, Claro. ¿no? No solamente son los derechos de los indígenas, ¿no? También durante la historia se han dado varios casos de lo que son los intérpretes y los traductores, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la Malinche acá en México, que ayudó a traducir a los conquistadores ciertas lenguas indígenas. Tenemos el caso de José el Soñador en la Biblia, en el Génesis, versículos 42 a 23, en donde le explica al faraón el significado de sus sueños, ¿no? Y al mismo tiempo le tienen que traducir del hebreo al egipcio. Esto ha evolucionado con el tiempo y, bueno, actualmente en México nos hemos preocupado por lo que son las lenguas indígenas. Entonces, bueno, firmamos el convenio 169 de la OIT. Aquí en México, como ya había dicho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto del 90, en donde alguno de los artículos más importantes para este caso sería el artículo 2, el punto 1, que ya había mencionado, el punto 2, en donde se especifican que las acciones que se deben incluir, ¿no? Viene un párrafo A que dice que aseguren a los miembros de dichos pueblos en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. Cuando tú, ya les había dicho en el primer segmento, cuando tú no le das la oportunidad a la persona de entenderte, definitivamente la desconoces. Entonces, no le das la oportunidad de poder esgrimir su propio argumento. O cuando lo esté esgrimiendo, si tú no le pones una persona que esté calificada para traducir exactamente lo que está diciendo en la forma en cómo lo está concibiendo, vienen los malentendidos y se hace un teléfono descompuesto. Igual, bueno, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6 viene que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Acá, al desconocer, no darle permiso, no darle los medios para poderse comunicar, pues se le está desconociendo, ¿no? El artículo 8, que todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley, ¿no? Acá igual la reforma
que se hizo al artículo 2 el 14 de agosto del 2001, según el sitio oficial de la página de la Cámara de Diputados, ¿no? En donde se pone el apartado A, fracción octava, lo de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Volvemos a lo mismo. Tú cuando no le das la oportunidad a una persona de entender, de darse a expresar y entender en un proceso que está más allá, hay en juego más allá que las simples palabras. Estamos hablando de un proceso penal en donde puede haber una condena y una sentencia en donde tú seas recluido debido a los actos por los cuales se te acusa. En este caso, bueno, pues se le estaba acusando de asesinato porque según había una confesión, cosa que no puede ser válida debido a que se viola el debido proceso, como ya venía mencionando. Igual me gustaría mencionar que el 13 de marzo del 2003, en el Diario Oficial de la Federación, se publica la ley secundaria de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, cosa que es muy importante. Como ya les venía diciendo, esto es algo reciente, digamos, entre comillas reciente, porque en el 90 ya nosotros reconocemos que hay ciertos derechos, ciertas obligaciones, y nosotros, aunque no esté a grado constitucional, no, porque no había las reformas que ya se han venido haciendo, aunque no vinieran a grado constitucional, ya se venían trabajando de grado, en un grado de un tipo de convenio, ¿no? Que Convencional. esa conquista después la logra un poco el Entonces, zapatismo también, ¿no? O sea, posterior al 94, yo creo que es uno de los grandes eventos que logra precisamente subir a la Constitución una serie de derechos ya reconocidos o, como bien dices, firmados internacionalmente. el movimiento zapatista, es cierto, tuvo un gran impacto, sobre todo en la consideración de las reformas que vendrían precisamente al artículo 2, incluso del reconocimiento a las comunidades indígenas. Sin embargo, en lo personal considero que esa fue una reacción coyuntural del gobierno, ¿no? En ese contexto histórico que estamos hablando del 93. ¿Por qué? Porque como ya les había dicho, en 1990 nosotros reconocemos ante la comunidad internacional que los indígenas tienen derechos, se les tienen que dar las facilidades para que sean entendidos y comprendidos en su lengua. En el acuerdo 169 de la OIT es muy claro. De hecho, incluso en el artículo 12 viene: los pueblos indígenas interesados deberán tener la protección contra la violación de sus derechos y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoseles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficientes. Esto se viene trabajando desde los 90, digamos, nosotros nos comprometimos a eso, y bueno, se han dado reformas ya a grado constitucional. Sin embargo, pues esto, pues como que deja un poco la duda si realmente se ha venido aplicando, ¿no? O qué tanto se ha venido aplicando. De acuerdo, muchísimas gracias, Luis Fernando. Digo, ahí, si bien se había firmado en los 90, realmente no es hasta el 2010 cuando los tratados internacionales adquieren una relevancia completamente distinta a raíz precisamente de una resolución del Tribunal Constitucional. Es decir, no tenían una equiparación similar a la Constitución, entonces por eso tan relevante cuando después del movimiento, me parece a mí, pues ahora sí que en lo personal, que después del movimiento del 94 queden instauradas estas reformas en el artículo 2, porque insisto, ahí los tratados internacionales todavía, híjole, juegan un papel muy inferior por debajo de la Constitución, incluso muchas veces competido con las leyes, etcétera. Lorenza, platícame, ¿cuáles son tus conclusiones del caso? ¿Cuál crees que es la utilidad práctica de esta resolución? ¿Qué deja de positivo a la sociedad? Y si es que nos deja algo de positivo, ¿con qué esperanza podemos ver, digamos, hacia el futuro con ella? Claro, creo que para mí esta sentencia es muy relevante porque abona la protección del principio de igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas. Esto es, el Estado está constitucionalmente exigido a realizar las diferencias necesarias cuando una persona se encuentra en una situación desigual para tratar de enmendar una situación. Esto es, tiene que realizar las acciones tendientes a evitar que se produzcan o se sigan produciendo situaciones donde un grupo social o integrantes se encuentra en una situación de desigualdad. En cuanto a los grupos indígenas y la administración de justicia, y tanto en
bueno, tanto en la administración de justicia como en la realización de, por ejemplo, políticas legislativas, es importante precisamente que se reconozca, número uno, que se encuentran en una situación que es desigual frente a un sistema jurídico que no toma en cuenta sus particularidades culturales. Y número dos, creo que es muy importante, y retomando lo que comentabas, Amadeo y Brenda, en que no solo es necesario que se creen políticas públicas, digamos que le den ciertos derechos a las comunidades indígenas para que se cumpla con el mandato constitucional del artículo 2, sino que estas políticas públicas y legislativas estén encaminadas a realmente materialmente, sustantivamente en una situación de hecho. Y en este sentido creo que esto abona porque lo que está diciendo esta sentencia a, a la impartición de justicia es no solo debes de tener un intérprete en un caso, sino que este intérprete tiene que tener un conocimiento cultural de la situación de la persona a la que, digamos, está siendo sujeta a un procedimiento. Lo mismo, por ejemplo, con la creación y la implementación de la jurisdicción indígena en nuestro país. Lo mismo con la necesidad de realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas cuando se ven involucradas en una acción legislativa. Entonces, para mí, lo más importante es que esto va encaminado a que se siga, digamos, protegiendo el principio de igualdad y no discriminación, porque es imperante para el Estado, es exigible constitucionalmente que estos procedimientos en los que se ven involucrados sean también culturalmente adecuados y no solo existan en el papel y no solo existan dentro de un proceso y un procedimiento. Totalmente, y que dejen de ser casos aislados, ¿no? Y que se vuelva parte, digamos, de la cultura procesal en todos lados y no sea algo que necesariamente tenga que llegar a la Suprema Corte, sino más bien que a raíz de esta sentencia, pues vaya hacia abajo y permee en el resto de juzgados, tribunales y demás. Brenda, te escucho tus conclusiones. Muchas gracias. Pues yo igual me quedo con esto, justo desde la jurisdicción, desde la detención de una persona, hablando de un proceso penal, y lo digo así por la sentencia que tocamos el día de hoy, debe haber este intérprete, ¿no? Justo haciendo alusión a los Miranda Rights, que hablan de Estados Unidos, pues aquí igual, ¿no? Desde el momento de la detención tengo que decirte el por qué, y para eso debe estar el intérprete. Posteriormente, como en todas las etapas, también un defensor, igual que se tenga el defensor más el intérprete en todas las etapas para que, si no, en caso de incumplirlos, se reponga el procedimiento tal como lo dice la sentencia. Creo que es la única manera en que podamos velar y respetar el principio de igualdad y no discriminación, pues a partir del 2011, como la reforma lo dice, independientemente de que existan o no legislaciones locales, tenemos que atender a los derechos humanos y bueno, también me quedo en que hay que atender las garantías del artículo 8 con el reiterado de la CAP y tener estímulos e incentivos para que más personas puedan involucrarse y saber estas lenguas indígenas para que podamos el día de mañana fungir como intérpretes y ayudar a este tipo de personas, ¿no? Que si bien ya están como en un grupo vulnerable al ser detenidos, al estar ante un ministerio público, ante un juez y no conocer el idioma español, bueno, también tenemos esta segunda vulnerabilidad, ¿no? Porque justamente no saben de lo que le están hablando. Totalmente. Entonces, creo que lo mencionaba Luis Fernando hace ratito, pues si no tienes toda esta gama y no tienes los hechos, ¿cómo vas a defenderte? ¿Cómo vas a ofrecer pruebas? ¿Cómo vas a llevar un debido proceso? Tal como lo estipula nuestra misma Constitución. Entonces, yo me quedaría con eso. Excelente, muchísimas gracias, Brenda, y gran reflexión definitivamente el hecho, la invitación, digamos, de aprender lenguas nacionales como parte, digamos, de asumir un compromiso, una legítima defensa bajo, pues ahora sí que el paraguas de asumirnos como abogadas o abogados. Yo creo que muy importante definitivamente reflexión. Estefanía, te escucho tus conclusiones del caso. Sí, bueno, pues la invitación igual reiterada a que recordemos los distintos momentos, ¿no? De la defensa de estos derechos, como tú bien mencionabas, pues, desde el momento en que el EZLN sale a la luz, después de una larga tradición de trabajo a nivel local, y pues bueno, cuando finalmente llegan los acuerdos de San Andrés en febrero del 96, donde se apela y hace un pacto con el gobierno mexicano, y apelan a la relación, a mejorar las relaciones sociales, ¿no? Políticas, económicas y culturales, que deberían de tener un efecto hoy en día, pero bueno, es algo muy delicado en lo que se sigue trabajando. Y posteriormente, en marzo del 2003, como nos decía Luis Fernando, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde ahí se estipula claramente, ¿no? O sea, ese documento es
es muy valioso y es algo que debería de seguirse revisando, donde justo menciona todos los derechos, ¿no? En todos los niveles, donde los indígenas tienen, perdón la repetición, pero ese acceso y ese derecho a tener una traducción, ¿no? No solo en procesos jurídicos, sino también en la educación, también en la atención a la salud, en todos esos procesos, en todos esos niveles debería de atenderse en su lengua, ¿no? La educación, la salud, etcétera, y no que haya siempre estos huecos, ¿no? Tanto en la traducción, tanto en la atención, y eso implica, o sea, las consecuencias de eso es que lleva a la gente a seguir acentuando la discriminación y la desigualdad, ¿no? Totalmente. Entonces, pues la invitación es esa, a seguir recordando estos momentos fundamentales en la historia de los derechos de los pueblos indígenas y también a recordar, ¿no? Que el INALI, como les mencionaba en un principio, pues tiene este padrón de intérpretes, ¿no? Que no nos hagamos de la vista gorda en cuanto a antropólogos o abogados, etcétera, y recurramos a eso, ¿no? Cuando sea que nos toque estar como peritos, antropólogos o como abogados, etcétera, cual sea nuestra área, que no olvidemos eso, ¿no? Porque es un derecho de los pueblos indígenas, es un derecho de todos, ¿no? Creo que igual si nosotros nos encontráramos, por ejemplo, en otro país y tuviéramos alguna situación delicada jurídica, pues tenemos un derecho humano, ¿no? Y Totalmente. también un derecho a ser atendidos en nuestra lengua y darle continuidad de la manera más digna a todos esos procedimientos. Y lo mismo ocurre con la gente que habita este país, ¿no? Que no son extranjeros, que no es gente que la corretearon, nacieron aquí, tienen derechos y hay que apelar a las instituciones y a los derechos que ya tenemos, ¿no? Que están en las formas jurídicas. Totalmente de acuerdo, Estefanía, y hacer una reflexión yo creo que muy importante a la que nos invitas. O sea, en el extranjero contamos con embajadas, con consulados, etcétera. Pareciera que en México en ocasiones también se necesitaría un consulado o una embajada, digamos, para comunidades indígenas, cuando en realidad forman parte evidentemente del país, su lengua, son lenguas nacionales, pertenecen, etcétera, no deberían sentirse extranjeros en propia tierra, básicamente. Entonces, hay recursos, digamos, dentro del gobierno, aprovecharlos y donde no, pues efectivamente, pues destinar recursos precisamente pues para seguir fomentando que haya un piso de igualdad independientemente de cada una de las condiciones lingüísticas, orientación, sexo, raza, etcétera, 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 ¿no? Muchas gracias. Y por último, Gisae, tus conclusiones del caso, te escucho. Me deja principalmente dos cosas muy importantes. Una es una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó desde que nos dimos, más bien, desde que el Estado se dio cuenta de la necesidad imperiosa de reconocer la existencia, en primera instancia, de este grupo de personas? Y que eso nos lleva a una reflexión un poco alejada, sí, de la sentencia. ¿Qué hay detrás, socialmente hablando, que persigue y que si bien, digamos, desde el lado institucional ya se está haciendo algo, desde el lado social también, como nos invitaban, o sea, es algo que deberíamos prácticamente todo el mundo querer hacer, ¿no? Querer escuchar a los que vivimos aquí en el mismo territorio, ¿no? Entonces, o sea, creo que desde el lado social también nos deja esta sentencia la reflexión de que siguen existiendo muchas cositas que no se nombran, como lo es el racismo, como lo es el clasismo, como lo es el machismo. Otra vez parezco repetidora, pero que forman parte de la realidad y que en algún momento llega a ser un impedimento, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que del lado jurídico ya una forma positiva de querer ir eliminando esto, pero pues del lado social también falta un poco de nuestra intención como sociedad de querer trabajar sobre ello. Sería todo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Gisae. Efectivamente, mexicanas y mexicanos es una unidad y es una unidad que debe entenderse con su diversidad, con la pluralidad que tiene México y que todas y todos tenemos exactamente los mismos derechos, que debemos de partir de un concepto de igualdad y de dignidad de las personas, independientemente de cómo conformemos, digamos, esa diversidad. Esta es una sentencia que precisamente nos habla de ese reconocimiento a la diversidad en términos de igualdad,
proyectada en igualdad al final del día. Yo creo que sus conclusiones, sus participaciones han sido maravillosas el día de hoy. Les agradezco de verdad, porque creo que dejan a la audiencia con varias reflexiones muy importantes, desde reflexiones propias de qué podemos hacer al respecto y tener, digamos, también una conciencia mucho más amplia de, insisto, de la textura que tiene México y del reconocimiento que tienen todas las personas que habitamos este país. Así que Lorenza, Luis Fernando, Gisae, Brenda, Estefanía, muchísimas gracias por su participación. A nombre propio y de la producción, de verdad que les agradezco. Y como siempre, Justicia TV es su casa. Espero verles pronto y sobre todo espero verles pronto acá en el auditorio, en el foro, para seguir con estas discusiones que yo creo que sirven mucho pues para todos. O sea, de entrada una autorreflexión, pero pues también a todas aquellas personas que nos ven, que pues al final logran destapar una conclusión más, una duda más, una reflexión más. Insisto, estas olas que se generan muchas veces con las decisiones de la Corte que al final pues deben de impactar en la realidad. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad. Y por lo pronto, pues el resto de ustedes, ya saben, no se pierdan de lunes a jueves, todos los días a las 9 de la noche, Derecho y Sentir acá en Justicia TV. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y nos vemos a la próxima. Hasta luego.